La libertad es el uso que debería hacer el hombre comúnmente para hacer el bien. Libertad no es para hacer el mal. ¿Por qué el mal es más atractivo que el bien? ¿Por qué el bien no tiene esa atracción? Vamos a dialogar. Lo que más teme el mal es ser denunciado como tal. Siempre el bien acaba perdiendo cuando dialoga con el mal, con este tipo de mal. El bien, cuando la persona pide el auxilio de Dios, puede imponerse en un ambiente contrario. ¿Por qué el bien es perseguido o la iglesia es perseguida siendo que obra el bien? Muy estimados amigos, Salve María, bienvenidos al podcast de los Caballeros de la Virgen. En esta ocasión hemos preparado un tema que con seguridad está en la mente de todos, porque siempre uno se pregunta ¿por qué la persecución del mal al bien? ¿Cuándo surgió esta persecución? Es una disposición divina, esta lucha entre el bien y el mal. Y en esta ocasión tenemos como invitado al padre Mauricio Galarza. Bienvenido, padre Mauricio. Muchas gracias, hermano Marcelo. Sí, vamos entonces a rezar un Ave María para tratar de este tema y tratar de explicar un poco por qué el bien es perseguido o la iglesia es perseguida siendo que obra el bien, ¿no? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora del Buen Suceso, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Mauricio, en el Génesis ya nos encontramos con esta frase: enemistades pondré entre la raza de la mujer y la raza de la serpiente. Ya inicia esa lucha, es el mal que quiere destruir el plan de Dios, que monta toda una estrategia para sabotear, destruir la acción de los buenos. Ese es el objetivo que tiene el demonio, es destruir el plan de Dios y, si es posible, destruir a Dios. Sin embargo, como ya vio que no pudo, él trata de destruir su obra, destruir todo lo que él creó, su imagen y semejanza. Y en concreto es el hombre. El hombre es la imagen y semejanza de Dios. Entonces, al no poder destruir a Dios mismo, bueno, decía esto el doctor Plinio Correa de Oliveira, él se venga con la descendencia de la mujer, que nos dice el Génesis. Es la descendencia de la Santísima Virgen, la descendencia de la Santa Iglesia. Y los hijos de las tinieblas, pues figurados con su cabeza espiritual, Satanás y sus secuaces, que no solo son seres espirituales, sino también corporales, seres humanos que trabajan para ese mismo objetivo, ¿no? Bueno, desde el pecado original el hombre tiende al mal, solo que para poder explicar bien por qué el mal quiere destruir al bien, extraigo aquí unos pensamientos del mismo doctor Plinio, escrito en la revista Catolicismo de abril de 1960, que dice que todos somos pecadores, a excepción de la Santísima Virgen, San José, bueno, tal vez a Juan Bautista, pues todo el resto pecaron mortalmente. Y salvo contado con los dedos de la mano, pues todos tendemos a ese mal. Solo que hay tres tipos de pecadores, decía el doctor Plinio. Uno, que es el que peca por debilidad, pero que admira al bien. Siente tristeza de andar mal y a la vez quisiera ser bueno como aquella persona, aquel santo, lo que sea. Esta es la primera gama de pecadores. La segunda gama de pecadores, dice el doctor Plinio, es la que tiene esa misma, reconoce eso, pero no admira. No quiere, no tiene un mínimo de admiración del bien. Y ya siente que su pecado es tal y ya no tiene como que solución. Y él se mantiene al margen, comillas, del bien y el mal. Como que hagan lo que quiera y yo me quedo en mi postura. Ciertamente hay una inquietud de padre Mauricio en nuestros amigos, que necesariamente el hombre debe tener una inclinación al pecado, porque nos explica la teología que en el paraíso
terrenal, ellos tenían el don de integridad, Ujú, tenían un dominio sobre las pasiones, ujú. un orden completo. Por lo tanto, no tenían esa inclinación. Claro, para nada. Es solo a partir de esa desobediencia que se genera esta situación de la persona ya no tener esa fortaleza para dominar sus pasiones y practicar el bien. Sí. Y aquí viene lo que es la definición de la libertad. ¿Qué es la libertad? La libertad es el uso que debería hacer el hombre comúnmente para hacer el bien. Libertad no es para hacer el mal. La gente confunde hoy en día con libertinaje. Ese es Yo soy exactamente. libre porque quiero, hago lo que quiero y nadie me puede imponer nada y yo no Así me puedo es. someter a ciertos esquemas y ahí cuestionan los mandamientos y cuestionan a la iglesia. Y libertinos hay muchísimos. Pero libertad es ese espacio, esa capacidad que tiene el hombre para practicar el bien. Esa es la libertad. Ya el mal es el libertinaje. Y el doctor Piño decía esto que es muy interesante, que si hubiese en la época de nuestro Señor solo este tipo de pecadores, los que saben que son débiles, caen, pero admiran el bien en los otros, tienen tristeza de su propio mal. Los pecadores que, comillas, se vuelven indiferentes, que al final también son contra, pero son pasivos en la persecución al bien. El doctor Piño decía en este artículo, dice, si solo hubiese en Israel, si hubiera habido en Israel, ¿no?, de estos pecadores, no creo que Jesús hubiese sido perseguido y aún menos crucificado. Si de esos fuese Caín, Caín no habría matado a Abel. Claro. Si es de este tipo de pecadores, de esa categoría, no habría habido la crucifixión. Entonces, ¿cuál es el tipo de mal que es un pecador que hace mal? Todos los pecadores hacemos mal, pero el que persigue al bien, ¿cuál es? Es aquel pecador que, movidos por la sensualidad, dice el otro Plinio, por el orgullo o por otro vicio cualquiera, llevan la malicia tan lejos, de tal manera se identifican con el pecado, que llegan a solo sentirse bien donde se elogien sus malos hábitos y a no soportar nada que constituya censura o hasta mero desacuerdo en relación a ellos. De ahí surge un odio a los buenos y al bien, a los paladines de la verdad y a la verdad misma, que les da como un ideal negativo como el que tenía Voltaire. Voltaire expresó en este lema que era famoso. Él siempre escribía al final de sus cartas. Escribió más de 5,000 cartas a personajes muy conocidos de Europa, reyes, príncipes, y él siempre terminaba esta carta diciendo, aplastemos al infame, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Es ese tipo de pecadores que crucificó a nuestro Señor. Ahora podemos pensar que Caín, él fue madurando la idea, esa envidia, porque no fue un impulso. A veces la Ujú. Sagrada Escritura, claro, nos relata, dice que en cierto momento decidió, invitó a su hermano al campo y ahí lo mató. Pero es todo un proceso por el cual Caín fue madurando esa idea, esa envidia, la fue explicitando. Fue un Ajá. rechazo completo a la elección que Dios, o esa mirada especial que Dios había puesto sobre Abel. Y Caín, él no pidió fuerzas para pedirle a Dios que quite esa mala inclinación. Y él se daba cuenta perfectamente de que lo que él estaba maquinando era algo gravísimo. O sea, una cosa es mentir, otra cosa es robar, otra cosa es codiciar los bienes ajenos, pero otra cosa es matar. Entonces, el quinto mandamiento es la ley de Dios. Y él sabía perfectamente que eso era muy grave delante de Dios. Y para desgracia de él es el primer homicida de la historia. Y no solo homicida, sino fratricida. O sea, mató a su hermano. Si bien es cierto que él nunca vio, o sea, eran los primeros seres humanos, por lo tanto, él no vio un crimen, Claro. pero tenía una conciencia que Dios puso en ellos, que él se daba cuenta que iba a ser un acto malo. Y como usted decía, premeditado, etcétera. La persona, y siempre es algo común, algo habitual, cuando el hombre quiere hacer un daño, se justifica. El hombre necesita convencerse de que lo que va a hacer de malo, comillas, es bueno. Ahí viene una falsificación de la
del discernimiento, de la razón. Y él se convenció de que lo mejor era desaparecer a su hermano. Y siempre es así, cuando alguien comete un pecado, después queda muy triste porque se da cuenta de que hizo mal, que no era aquel bien que él esperaba. Entonces, esa misma tristeza lo invadió a Caín y bueno, Dios para corregirlo, pues lo maldijo, ¿no? Ahora, esa indisposición, eh, digamos, no era exclusivamente contra su hermano, sino que en el fondo era una especie de rechazo al propio Dios. Claro, Era un malestar que Caín tenía contra Dios, claro, que se materializó en su hermano, en la muerte de su claro. hermano. Claro, por los frutos que eran bien recibidos por Dios de parte de Abel, porque eran hechos con recta intención, con intención de glorificar a Dios. Pero Caín no. Caín lo daba de mala gana, daba así ya por cumplir. En fin, ahí hay explicitaciones que hacen los teólogos de los aspectos del pecado de Caín. Pero lo que sí es que esta maldad se vuelve a repetir en la historia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de la descendencia de Caín y de Abel, como que nacen dos razas, ¿no? Como que sería aquí la raza de la serpiente y aquí la raza de los hijos de la luz. Evidentemente, pues, en medio de estas estirpes, no es que solo los de aquí no pecaban y los de acá sí pecaban, no es eso. Pero como que una nube negra cayó encima de la estirpe de Caín. Y pues aparecen en su descendencia varios personajes perversos, malos, etcétera. Y de Abel también aparecen personajes buenos en general, ¿no? Pero con sus excepciones naturalmente. Ahora, el doctor Piño comentó, ¿cuál fue el mal que hizo nuestro Señor Jesucristo? Porque lo mataron. Él mató, robó. ¿Qué hizo? Nuestro Señor les dice, si hice mal, dime en qué, si no, ¿por qué Claro, me pegas? no, ¿por qué me pega? ¿Cuál fue el mal que hizo él? Él solo hizo el bien y lo mataron. Por este mismo principio, de que el pecador, cuando es empedernido, él no quiere dejarse corregir y él quiere imponer su maldad. Él no acepta una superioridad, no quiere admirar. Y el Sanedrín fue eso. El Sanedrín estaba compuesto de gente muy inteligente, gente muy estudiada. Ellos que conocían todo, sabían todo, ven que aparece un hombre que excede infinitamente lo que ellos se daban cuenta de lo que era un hombre bueno o un profeta. Y que ya lo percibieron cuando el niño Jesús se perdió en el templo. Ahí ellos se dieron cuenta cuando ese pequeño comienza a explicarle las escrituras Así es. con una sabiduría, con una grandeza. Veían el porte de ese niño, la luminosidad, las virtudes, el propio Dios La encarnado. sabiduría, ¿no? Ellos percibieron que aquí hay algo especial. ¿Quién es este? Claro. Y después dándoles respuestas que ellos jamás habían tenido en su vida. Nunca habían escuchado esa sabiduría. Y lógicamente, pues, eh, es para concluir, no, esto no está en la escritura, pero seguramente lo fueron espiando. Claro. Porque bueno, un niño de 12 años, si a los 12 es así, ¿qué será de más grande? Entonces llamaba mucho la atención. De ahí viene esta maldad. Nuestro Señor no hace ningún daño y esta gente es perversa. Por eso es que nosotros no debemos ser ingenuos con el mal. Está bien que hay que perdonar al pecador. Dios perdona al pecador arrepentido. Ese es el punto. El pecador arrepentido es objeto de misericordias y bendiciones extraordinarias. Ahí está la parábola del hijo pródigo y muchos otros episodios, San Pablo, qué sé yo. Pero otro es el trato con los pecadores empedernidos, ¿no? Y los pecadores empedernidos son los que quieren destruir a nuestro Jesucristo. Entonces, esa raza espiritual va a estar hasta el fin del mundo. Unas veces con más fuerza, otras con menos fuerza. Unas veces con más influencia, otras veces con menos influencia. Pero ahí está. Y uno de los prototipos de los hijos de las tinieblas, que son los impíos,
¿Quién fue? Vamos a leer un trecho aquí del doctor Plinio. Hijos de las tinieblas, esos son los impíos. Príncipe de las tinieblas, ese es Satanás. ¿Qué relación existe entre ellos? Judas era un hijo de las tinieblas. Nos dice el Evangelio que el demonio entró en él. Eso está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículo 3. Sabemos por la fe, dice el doctor Plinio, que andan por el mundo para perder a las almas. Esos son los malos. Y que no quieren arrepentirse. No quieren saber del bien. Por eso es que los buenos somos ingenuos cuando pensamos que esta gente, este tipo de malos, pueden cambiar. O que nosotros podemos convertirlos con una sonrisa. Vamos a dialogar. Siempre el bien acaba perdiendo cuando dialoga con el mal, con este tipo de mal. Con este tipo de maldad no hay diálogo. ¡Ay, padre, qué escándalo! ¿Cómo dice eso? Bueno, ¿dónde está eso? ¿Sabe dónde? Cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo. No hay diálogo. No hay cómo con esta gente. No hay cómo. O en la mayoría de los casos, de Mauricio, una actitud enérgica de los buenos se puede entender como un acto de caridad. Es Ajá, difícil. O sea, nuestros amigos se sorprenderán. ¿Pero ajá. por qué? O sea, el azote que utilizó nuestro Señor Jesucristo en el templo Ujú, fue un acto de caridad porque les hacía ver el error y cómo ellos estaban profanando ese lugar, el templo, un lugar santo. claro. Así como en Gerasa, nuestro Señor exorciza al demonio, a esa legión, y ellos, los demonios, le piden por lo menos meterse en los cerdos. Y explican algunos autores que esos judíos que estaban en Gerasa eran unos judíos relajados, que no estaban cumpliendo la ley. Y fue una misericordia de Dios que se murieran esos cerdos, porque era prohibido para los judíos Ujú, criar cerdos. claro, Entonces, en el fondo, permitir la muerte de esos animalitos era para que ellos no cayeran en tanto vicio, en tanto pecado. claro. Ellos están corrompidos. Están violando la ley continuamente. Y llega un punto en que le piden a nuestro Señor, por favor, ándate, ándate, ándate. Porque si no, no podemos seguir pecando vendiendo carne de cerdo, que era prohibido, ¿no? Bueno, volviendo al tema, gente de esta categoría, convertirse, sí se puede convertir, para Dios no es imposible. Pero no es que Dios no les quiere convertir, son ellos que no quieren conversión. Y con esta gente Dios utiliza la justicia, es implacable. Vamos a retroceder al tema de Caín. Cuando, claro, Dios había visto el pecado, Dios le pregunta a Caín, oye, ¿y qué es de tu hermano? Y la respuesta de Caín es de un revolucionario, de un tipo orgulloso, soberbio. Dice, ¿acaso que yo soy guardián de mi hermano para saber de él? Y antes de eso, Padre Mauricio, usted debe recordarse que Dios le dice, te veo que estás triste, Ujú, andas cabizbajo. ajá. ¿Por qué? ¿Qué te Ya pasó? como que Dios le va advirtiendo, cuidado con la envidia, cuidado, la envidia de la gracia fraterna. Eso. Y bueno, el hecho es que Dios a las tantas dice, la sangre de tu hermano está que clama en el cielo. Y ahí, bueno, ya Dios le hace ver ¿por qué ese diálogo? ¿Por qué Dios le pregunta? ¿Por qué? Dios sabía. ¿Pero por qué le pregunta? Le pregunta para ver si él tomaba la iniciativa de arrepentirse, Dolor de conciencia. pedir perdón. Dice, Señor, sí, es verdad, mire, no está mi hermano porque lo maté, perdón. Bueno, Dios seguramente lo habría perdonado, Así como también esperó de Adán, ¿no? claro. Hasta inclusive Dios, quién sabe, podría haberlo resucitado a Abel, perfectamente. Y Dios hablaba directamente con ellos. ¿Y qué es lo que hace Dios, nuestro Señor? Cuando ve que él está endurecido, él no quiere arrepentirse. Dios le maldice. Y ahora andarás errante, etcétera. Y ahí viene toda una serie de vejámenes que Dios iba a permitir para que él sufra, él y su familia, por no haberse arrepentido. Y mismo así, esa maldición, nunca la maldición persigue la condenación eterna. La maldición tiene como finalidad convertir al pecador. Cuando Dios lo maldice, es misericordia de Dios hacia él.
para ver si él se arrepiente. Y él ahí a las tantas se da cuenta que percibe que hizo mal, pero no pide perdón. Y dice, bueno, si estoy así, ahora me van a matar. Y ahí Dios le dice, te voy a colocar una marca para que no te maten. Bueno, y ahí viene la historia de Caín y toda su descendencia. Pero Dios fue implacable. Sí, bueno, ahora bien, cuando vamos a ver el Antiguo Testamento, pues Dios era muy riguroso y no era para nada injusto. Nunca, ninguno de nosotros puede decir Dios era injusto porque podría haber hecho de esta manera. Yo creo que en vez de Jesús haber metido con el látigo a los mercaderes del templo, de repente podrían haberse reunido, tomarse de las manos, mirar al cielo y pedir perdón. No. Si Dios lo hizo así, eso fue lo mejor. Nunca podemos ninguno osar corregir a Dios. Para nada. Yo lo que tengo que hacer es esto, y ahí viene la famosa escuela escolástica, esta escuela de teología medieval, cuyos grandes representantes, San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, entre otros, decían que cuando yo no entiendo algo de la verdad revelada y contradice mis criterios, yo tengo que buscar las razones para darle la razón a Dios. Y en primer lugar, suspender el juicio. Y claro, suspendo el juicio. No entiendo, ahora voy a consultar y a pensar un poco para darle la razón a Dios, no para darme la razón a mí mismo. Entonces, si yo no comprendo a Jesús expulsando a los mercaderes del templo, yo tengo que tratar de dar razones para darle la razón a Dios. O tengo una visión incompleta de nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Porque Él luego está con los niños, dejad que los niños vengan a mí. Después resucita al hijo de la viuda de Naín, cura a los leprosos, a esta mujer que se padecía de una enfermedad de muchos años, había gastado su fortuna en eso. Uh-huh. Y ese lado que nos encanta, ese lado de bondad y misericordia de Dios, pero como que nos cuesta completar la parte también de la justicia. Y aquí, para hacer un paralelo, Dios se conmueve cuando ese pecador pide perdón. Tenemos en la Escritura muchísimos episodios de hombres que pidieron perdón y Dios les perdonó en la hora. Hay un episodio de Acab, el rey de la época del profeta Elías, que era una verdadera peste. Acab era un tipo perverso. Y que se dejaba manejar por Jezabel. Exactamente. Era de este tipo de pecadores. En un episodio que no es para contarlo aquí, él pide perdón a Dios y Dios, en el diálogo de la Escritura, le dice a Elías, ¿viste? ¿Cómo se ha humillado? ¿Viste cómo me pidió perdón? Dios está conmovido. Pero después de ese perdón, el tipo continuó en la maldad y peor todavía. Y murió como los impíos. Bueno, en todo caso, los malos siempre a lo largo de la historia han sido más malvados que en proporción los buenos en su bondad. Es decir, la maldad de los malos, como que en general en la historia no han superado la bondad de los buenos. Es una lucha de extremos, ¿no? Pero a lo largo de la historia han aparecido uno que otro hombre que han sido más buenos que la maldad de todos los malos. Dar nombres sería un poco complejo porque ahí entramos en un tipo de tal vez de discusiones. Hombres providenciales. Hombres que en medio de su pecado original han doblado de tal manera eso que dan gloria a Dios por ese motivo. O sea, no es que no han sentido inclinación al mal, sí lo han sentido. Alguna vez el doctor Plinio Correa de Oliveira comentó, él tenía este don de ver a las almas y darse cuenta del lado bueno y el lado malo. Y esto les va a gustar este comentario a nuestros amigos peruanos que nos ven. El doctor Plinio era muy devoto de San Martín de Porres y de Santa Rosa de Lima. Y él viendo un retrato de San Martín de Porres, elogiando pues lo que ya sabemos, la humildad, la pureza de él, la obediencia. Un taumaturgo, claro. Hombre que hacía milagros impresionantes. Claro. Pero él decía, el doctor Plinio, dice, a mí me parece que si San Martín de Porres no hubiera sido fiel a su vocación y a las gracias que Dios le dio, habría dado en un gran asesino.
porque tenía un temperamento terrible. Pero por la gracia de Dios, él dobló ese lado malo. Entonces le digo esto para que vean que Dios a todos le da su gracia. Cada uno acepta y uno coge este camino u otro. No le echa la culpa a Dios de que Dios no me ayudó, ¿no? Bueno, ahora bien, a lo largo de la historia, los malos son los que han estado siempre persiguiendo al bien. Y tan cruentamente que tenemos, por ejemplo, ya no solo de Caín, que mató a Abel, tenemos el episodio de los malvados que querían continuar en la vida de pecado en Sodoma y Gomorra. El caso de Lot, sobrino de Abraham. Que mete a esos dos ángeles que habían tomado forma humana, los mete en su casa, y la turba del pueblo de hombres querían que se los saque, dice la Escritura, para abusar de ellos. Y Lot le dice, si quiere les doy a mis hijas, pero no les entrego a ellos. Y ellos no, queremos a estos dos hombres. Y bueno, esa maldad es extrema. Y por eso es que Sodoma y Gomorra desaparecieron. Los ángeles mismos protegieron a la familia de Lot y ahí viene la historia. Bueno, sigue la historia. Nuestro Señor le dice a los judíos, díganme a qué profeta no mataron sus padres. Claro, son contados con los dedos de la mano los profetas que no fueron muertos por los propios judíos. Viene el Sanedrín, matan a nuestro Jesucristo. Vienen los apóstoles, empieza a crecer la cantidad de bautizados, la Iglesia Católica nace con mucha fuerza. Ahí viene la persecución de los romanos hacia los cristianos, todos los mártires del Coliseo, etc. Viene toda la historia, la invasión de los bárbaros. También los bárbaros habían sido esos paganos inducidos a perseguir a la Iglesia Católica. Hubo un famoso obispo llamado Ulfilas, que él, habiendo sido católico, pues obispo, corrompió a los bárbaros para introducirles en ellos una herejía de origen cristiano, comillas. Y ya los bárbaros, cuando los misioneros llegaron a ellos, ya estaban infectados de ideas desviadas. Ellos creían en un cristianismo, pero que era impuro, era desviado, era herético. Bueno, y ellos también persiguen a los misioneros, también los matan. Después viene la revolución luterana, la revolución protestante. Lutero pues manda a matar miles de campesinos en la región de Sajonia, me parece que era, porque ellos se oponían, estos campesinos, a un señor que protegía a Lutero. Si no estoy mal, era Federico de Sajonia. Y Federico de Sajonia, pues, no sabía cómo proceder con esta gente, porque el tipo era un bárbaro. Y cuando estos campesinos se levantan, Lutero dice, mátalos, dice que ellos valen menos que un cerdo. Y matan miles de campesinos, muchos de ellos también todavía católicos. Entonces, el mal siempre persiguiendo al bien. Ahora, Padre Mauricio, hay una duda en esto. ¿Qué es lo que lleva al mal a tener esa fuerza? ¿Por qué el mal es más atractivo que el bien? Porque vemos hoy en día a la juventud como pierde la cabeza por las cosas horrorosas, por lo feo, y gente que se consagra al demonio, y culto a Satanás y todo. ¿Por qué el bien no tiene esa atracción? Para responderles, hermano Marcelo, quiero comentar un episodio que me tocó presenciarlo. Una ciudad grande que tenía mucho tráfico, ¿no? Y grandes avenidas y todo. Entonces estábamos con varios hermanos esperando a que cambie el semáforo y estábamos de primeros. Y ahí presenciamos un vehículo que le cambió el semáforo rápido o no alcanzó a ver el semáforo y escuchamos el frenazo. Y era debajo de un puente. O sea, lo vimos como que en vivo y en directo, en pantalla gigante.
Primero sonaba el frenazo. ¡Uii! Bueno, y ahí miramos y era un auto pequeño que se estrelló contra un poste. Y fue algo increíble, en esas cosas que uno no se olvida. El vehículo, no sé, le voy a decir lo que vi. Cuando se estrella contra el poste, el vehículo se eleva unos 3 metros. Se abre una de las puertas del vehículo, era del copiloto, y cae un bebé al suelo. Enseguida vimos que una mujer estaba dentro de donde salió el vehículo, o sea, era la mamá del niño. Cae el vehículo, da un salto y la mamá se lanza a abrazar al niño. O sea, a la mamá no le importó cómo ella estaba. Ella no estaba preocupada, estaba herida. Y fue y abrazó al niño. Esto fue una cuestión de 3 segundos, 4 segundos, no sé cómo decirle. Y ahí, en fin, llegó la gente, después llegaba la ambulancia. Pero la señora joven, y me impresionó, y lo primero que hizo fue lanzarse al niño y abrazarlo, protegerlo. ¿Por qué? Porque tiene amor del niño. Ama a su hijo, ¿ya? Entonces una persona que ama es capaz de hacer cualquier cosa. Y una persona que ama enseguida odia lo contrario de este amor. Entonces, cuando yo no quiero a Dios y yo me amo a mí mismo, mi amor propio, ahí yo odio y destruyo lo que sea. Entonces, ahí viene la explicación de San Agustín, ¿no? Que hay solo dos amores. El amor a sí mismo a tal punto de olvidarse de Dios y el amor a Dios a tal punto de olvidarse de sí mismo. Claro. No hay un tercer amor, no hay una tercera vía. No hay una tercera vía. Entonces, hay personas que aman el mal, se entrañan en él. Vamos a suponer una persona que es muy aficionada al alcohol, ¿no? Y la persona pues ha caído en esto muchas veces. Si usted le quita la botella que tiene en la mano, ay, ay, ay. Una fiera. Uy, prepárese, Comienza el delirio. prepárese. Puede hasta matar, siendo de acuerdo a la persona, el temperamento, puede hasta llegar a matar. Ya ha pasado a los chicos que los papás le quitan el celular y ya ha acontecido, por desgracia, lamentablemente. El hijo ha matado a los padres por haberle quitado el celular. ¿Por qué? Porque el amor mío, yo me amo a mí mismo. No quiero que nadie me dañe en lo que yo quiero, lo que yo hago y lo que yo deseo. Por lo tanto, ese amor desordenado, podemos decir, se canaliza hacia ese objeto. Es proporcional, ¿no? La mamá que ama a su hijo, si alguien quiere hacerle daño a su hijo, ella es capaz de hacer cualquier cosa que no le toca a mi hijo por el amor, ¿no? Y bueno, entonces el mal tiene ese dinamismo. Y hay un mal que es perverso, que es de los impíos, como decía el otro Plinio. Y así la iglesia pues ha sido perseguida a lo largo de los siglos. Nuestro Señor Jesucristo fue muerto por ese tipo de pecadores, ya lo vimos. Y aquí tenemos también ya en nuestros días que hay varios, digamos así, modos de persecución a los buenos, a la iglesia. Es, por ejemplo, la persecución psicológica, ¿no? Entonces, la persona que se muestra buena es perseguida. Hace unos años atrás, una presentadora de televisión en Inglaterra, si no estoy mal, fue en la BBC de Londres, no, tal vez me equivoque, apareció con una cadena que tenía una cruz. Le amenazaron de que saliera del trabajo, no iba a ser nuevamente presentadora si no se quitaba el crucifijo. Y ella renunció, pero no renunció a la cruz. Es una persecución psicológica. La persecución que hacen, por ejemplo, en ya algunos países, ya no son pocos, y esto se va contagiando, aquellas personas que van a rezar
delante de una clínica donde se hacen abortos. ¿Cuál es el mal que hay de rezar ahí? A una señora en Inglaterra por estar en silencio, con los ojos cerrados, delante, ya no hacía nada, estaba delante, en una vereda al frente, con los ojos cerrados, estaba rezando, sí, pero ¿qué mal hacía a quién? La llevaron presa, le multan, ¿no? Los chicos que en el colegio, en la universidad, rechazan los vicios, las invitaciones malas, son perseguidos, son humillados, ahí viene el bullying, cuando no es de los propios profesores. Si algún joven, alguna joven, llega a decir que no está de acuerdo con el pecado contra la castidad, está a favor de la virginidad, por ejemplo. Ya la consideran loca, anticuada. Exacto. Es un linchamiento psicológico brutal. Le hacen a un lado, le desprecian. Una muchacha, por ejemplo, que va con pudor vestida a un ambiente de trabajo, de colegio, donde sea, ya es mal visto. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Te has hecho monjita? ¿Qué te pasa? Un joven que ya no dice malas palabras, lo persiguen. Entonces, y esto, digamos, en lugares donde ya todavía hay una cierta, comillas, libertad, pero hay lugares donde ya, por ejemplo, como en Nicaragua, se han prohibido las procesiones, han expulsado comunidades religiosas, son perseguidos los sacerdotes, los obispos. Bueno, tenemos Nigeria, donde matan cristianos en cantidad de parte de musulmanes que han cometido masacres sin nombre. Y ahí, curioso, las entidades defensoras de los derechos no aparecen. No dicen nada. No tienen conocimiento de eso. No se enteran, ¿no? Entonces, los derechos humanos como que parece que no leen la prensa cuando es del África, puede ser. Los gobiernos, potencias que podrían hacer algo, no hacen nada o hacen poco. Entonces, es tremendo esto. Pero, Padre Mauricio, hay un punto ahí por el cual muchos fieles, digamos, buenos, en estos ambientes donde son perseguidos, ya que usted mencionaba el caso de universidades, colegios, escuelas, o en los trabajos, oficinas, que a veces consideran que como están solos o son pocos, ellos no tendrían condiciones de imponerse y se engañan. Exactamente. Porque el bien, cuando la persona pide el auxilio de Dios, puede imponerse en un ambiente contrario. Sí. Porque tiene la fuerza, o sea, es en función de las cosas de Dios. Por lo tanto, el mal no puede salir vencedor. Lo que más teme el mal es ser denunciado como tal. Y si una persona, una joven, un estudiante, con principios, con argumentos, se impone y defiende, va a dividir el ambiente, porque con seguridad hay gente que apoya al mal por temor, porque no tiene la fuerza de voluntad. Exactamente. El doctor Piño decía esto que es sumamente real. Él dice, mire, cuando están en el grupo de los malos reunidos, como que ellos son omnipotentes, nadie puede contra ellos. Pero cuando usted lo toma a uno de estos malos, a los menos malos, no hablemos de los más malos, porque hay una gama, ¿no? Son los cabecillas, los radicales, los ardites, los tibios. Sí, entonces dentro de los malos, de ese grupo, están los más malos y los menos malos. Entonces el otro niño decía, cuando usted toma aparte a uno de los menos malos, usted ve que el tipo no es tan malo como aparece con los otros, porque él tiene que tratar de sobresalir en la maldad para quedar bien delante de los otros. Ahora, ahí se aplica lo que el doctor Pino en su libro Revolución en Contrarrevolución hablaba de los revolucionarios con coágulos, semi-contrarrevolucionarios. Claro, exactamente. Son gente que tiene coágulos de bien todavía en el alma. Y con esos, todavía eso se les puede rescatar. Pero el otro niño decía que hay una idea diabólica en los ambientes, colegio, universidad, trabajo, de que todos son malos. Y no es así. Son un grupo minúsculo los malos. Y que cuando los buenos se levantan, cuando un bueno se levanta, aparecen otros buenos que uno no conocía. Ve, fulano también piensa como yo. Fulana, yo pensé que no era así, mire.
me empezó a apoyar. Y ahí los buenos se agrupan, y ahí los buenos resisten, y ahí los buenos pueden vencer. La cosa es que uno se levante. Cuando ese uno se levante, tengan seguridad que entre esos aparece gente que en ese momento tal vez no le diga nada. Todos se queden en silencio. Pero después lo buscan a uno y dice, oye, es verdad lo que usted dijo. Yo estoy de acuerdo con usted. Y ahí empieza ese grupo de buenos a tomar fuerza. Y ese puñado pequeño vence al mal. Porque el mal vence porque los buenos no se organizan. Es por la debilidad de los buenos. Y como el mal es dinámico, así es. Entonces ellos constantemente están trabajando, están manipulando y creando condiciones para hacer creer a la gente que ellos tienen el dominio completo. Entonces, delante de los malos, decía el doctor Pliño, debe haber un levantamiento de los buenos para derrotar a los malos. Y el bien tiene todas las condiciones de vencer. Con oración, con fe, se los vence. El mal queda apocado. Sino que hay esa idea diabólica en la cabeza de que no, mejor no digo nada porque me van a aplastar. No, señor. Cuando usted se levanta con fe, con valentía, otros buenos aparecen y el mal es derrotado. ¿No? Esa es la lucha. Entonces, bueno, en nuestros días tenemos esta realidad. Países donde se prohíben ya la práctica de las leyes católicas, de los mandamientos de las leyes de Dios. El uso de símbolos, de crucifijos, de portar un rosario, crucifijo, como que usted está atentando contra los otros. Y que no puede manifestar así su fe porque va a ofender a los otros. Pero los otros sí pueden hacer lo que quieran y nadie les dice nada. Entonces los buenos nos van sojuzgando, proscribiendo y destruyendo. Ahora, ¿la historia siempre tiene que ser así? No, señor. Los buenos tienen que ponerse firmes. Y hablemos de algo que tal vez es más doloroso. Que a veces cuando yo quiero apoyarme en ciertas personas que deberían representar el bien o representan aparentemente el bien y que son los que deberían liderar esta batalla contra el mal, también están comprados. ¿Serán esos aquellos de los que se puede decir que son la voz que adormece? Sí. Que están como que infiltrados, incrustados en un ambiente de buenos, pero que hacen todo un trabajo a favor del mal. Claro. Y crean, entonces, ese tipo de personas, podría decirse, Padre Mauricio, que son los que tienen una actitud de condescendencia con el mal y de antipatía al bien. ¿Cuáles son las frases de esta gente, de estos traidores? Esa es la palabra. No, la violencia genera violencia. Diálogo. Paciencia, prudencia. Cuando no entiende lo que es la virtud de la prudencia. Con esa actitud los buenos pierden fuerza y los malos los aplastan a los buenos. ¿Por qué? Por la traición de estos. De cuidado. ¿No? Entonces, bueno, hermano Marcelo, esto ha sido una conversación así de este tema poco tratado, poco expuesto. Y que habría mucha materia para conversar, estimados amigos. Claro. Lamentablemente el tiempo nunca nos acompaña. Así es. Y vean, aquí les recuerdo una frase del mismo doctor Pliño y que Monseñor John Clan nos recordaba mucho, es que el bien tiene que ser intransigente. No puede permitir al mal en ningún momento y en ningún lugar y a propósito de nada. Cuando el mal empieza a levantarse un poquito y se le deja, ya empezó la victoria de ellos. Entonces, desde el primer momento en que aparece el mal, hay que destruirlo. Eso es un principio hasta médico. Porque un doctor que le diga a la persona, mire, ya comenzó la infección, pero dejemos que la infección avance. No, pues, va a matar al paciente. Para ver cómo va, digamos. Inmediatamente el médico, tenemos que hacer esto. Claro, es lógico, es así. Y por eso, esta frasecita que circula en muchos ambientes, no sé quién la inventó, quién la dijo, que no hay que ser intolerante. Tolerancias. Ah, sí. Intolerante hay que ser con el mal. No hay que ser intolerante con el bien. Ahí sí, al bien hay que tolerarlo, pero no al mal. Bueno, ahí sí está bien aplicado. Famosa frase
expresidente de esta nación, don Gabriel García Moreno, que murió mártir en plaza pública, que él decía: libertad para el bien, menos para el mal y los malhechores. Libertad para todo y para todos, menos para el mal y sus malhechores. Y bueno, y ese fue uno de los motivos de la muerte de él también, ¿no? Por haber consagrado el Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús y por querer implantar el bien, aplastar el mal. Pero bueno, aquí hablemos lo siguiente. Las cosas no serán siempre así. Hasta ahora como que el mal ha ido ganando, pero Nuestra Señora en Fátima dijo: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. ¿Y eso qué quiere decir? El bien en un determinado momento va a despertar y va a aplastar el mal, así como ella, la Virgen, aplasta la cabeza de la serpiente. Bueno, vamos a rezar entonces, hermano Marcelo, un Ave María, si le parece. Perfecto, Padre Mauricio. Y les invitamos pues a nuestros amigos a que compartan estos videos, se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para recibir las notificaciones, ¿no? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, En vos confío. Nuestra Señora de Fátima, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. santos ángeles custodios. Rueguen por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Hasta un próximo programa, estimados amigos. Salve María. Salve María.